Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, te agradecemos la bendición, la oportunidad de compartir tu palabra esta mañana. Te damos gracias porque tú siempre tienes palabra para tus hijos. Esta mañana que vamos a meditar en este tema, Señor, te pedimos que tú hables a tu iglesia. Que tú, Señor, seas el que pongas en nuestro corazón el oír como el hacer también. En nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Y le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Amén. Hechos capítulo 4. Leímos en el culto el capítulo 4 del 1 al 31, ¿verdad? Vamos a tener la Biblia abierta ahí. Hechos capítulo 4. A todos nos ha pasado que después de una situación que hemos pasado difícil, en donde hemos visto la mano de Dios en nuestra vida o en nuestra familia o alrededor de los que amamos, que siempre queremos ir a contar lo que sucedió. ¿No es así? Cuando hemos pasado una situación difícil, una situación especial, siempre queremos ir a contar lo que pasó. Lo mismo pasa cuando llegamos a los pies del Señor o cuando Él llegó a nosotros, como algunos piensan, y Él nos salvó. Y entonces estábamos en lo que la Biblia llama el primer amor. Y cuando estábamos en el primer amor, ¿cómo estamos? Llenos de gozo, no podemos callar y queremos hablarle a la persona que está junto a nosotros y queremos dar testimonio y leemos la Biblia y vamos a la iglesia y estamos en un estado de emoción, de gozo, de amor. Lo mismo pasó con el cojo que fue sanado en el capítulo anterior de Hechos, capítulo 3, el sermón del domingo antepasado. ¿Cuál fue la reacción del cojo cuando fue sanado, hermanos? Dice la Biblia, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Yo hubiera hecho lo mismo si después de 40 años fuera sanado. Yo me gozaba cuando he sido sanado después de una enfermedad breve. Así que imagínense el cojo. Siempre después de una situación de este tipo, queremos contarle a los demás. Cuando pasa una emoción, cuando pasa algo especial, queremos contarle a todo lo que ha pasado. Es lo que les pasa a los niños cuando los llevan a Disneylandia o los llevan a otro paseo o tienen una excursión a algún lugar y regresan y quieren contarnos todo lo que nuestros hijos vieron y experimentaron. A todos nos ha pasado. A partir de la ascensión del Señor, recuerdan, la ascensión del Señor, se empezó a cumplir la profecía de Hechos 3, 8 al 9, perdón. Hechos 1:8. A partir de la ascensión del Señor Jesús se empezó a cumplir la profecía de Hechos 1:8. ¿Recuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Inmediatamente después de que asciende el Señor, viene el Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús y entonces se empieza a cumplir esta profecía. Primero en unos capítulos de Hechos, con los discursos de Pedro, que asombraron a mucha gente, de ese hombre pescador, impulsivo, del vulgo, sin letras, sin estudios, y que estaba hablando del Señor. Y después en el capítulo 3, con la sanidad del cojo, cuando iban Pedro y Juan al templo, cuando subieron al templo a la hora de la oración. Todo parece que después de esconderse, de tener temor, ¿se acuerdan
la acción de los discípulos mientras fue la crucifixión, toda la pasión de Cristo. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos, temerosos. Pero aquí en el libro de Hechos, y después de recibir el Espíritu Santo, se nota un cambio extraordinario. Uno estaban escondidos, temerosos. Pero después de esto y del derramamiento del Espíritu Santo, tal parece que ellos cambian y sus seguidores empiezan a tomar un valor extraño y el Espíritu Santo despertó en ellos un nuevo ánimo. Y desde entonces estuvieron empezando a proclamar la buena nueva de salvación en cualquier oportunidad posible. Inmediatamente después de que reciben el Espíritu Santo se levanta Pedro y les predica, ¿verdad? Y en cualquier oportunidad lo hacen. Y la iglesia empieza a crecer bien rápido. Tan solo aquí de los capítulos 1 al 4 ya llegaban, vamos a sacar la cuenta, tantos convertidos. Ahí les va. Hechos 1:15, alguien que lo lea fuerte, por favor. Hechos 1:15. Amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos ahí eran como 120 en número y dijo. Vamos sacando cuentas, ¿serán cuántos? 120. Los primeros que estaban reunidos ahí cuando recibieron el Espíritu Santo. Hechos 2:41. ¿Cuántas? 3,000. Vayan haciendo cuentas. ¿Cuántos llevamos primero? 120 más. 3,000. ¿Van cuántos? 3,120. Hechos 4:4. ¿Cuántos ahí? 5,000, nada más varones. En las primeras dos citas eran todos los que estaban en el aposento alto, y después también la cita del capítulo 2 dice que eran todos también. Los 3,000, pero ahora en Hechos 4:4 nada más varones, como la costumbre de los judíos, nada más contar a los hombres, ¿verdad? Sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, ¿cuántos van? 8,120, apenas en el capítulo 4 de los Hechos ya van 8,120 convertidos por el testimonio y la predicación y la palabra de Dios. ¿Se estaba moviendo el Espíritu de Dios, sí o no? Sí. ¿Estaban creciendo ellos como seguidores de Jesús? ¿Sí? ¿Se estaba cumpliendo la profecía de Hechos 1:8? Sí. Rápido, creció la iglesia. Pero también, en cada ocasión que daban testimonio, se enfrentaban a la duda, a la afrenta, a la oposición, sobre todo de parte de los gobernantes, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos, especialmente los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, se enfrentaban siempre a este debate, a esta oposición, y los menos contentos eran los saduceos, porque ¿qué predicaban los apóstoles? La resurrección, la venida de Cristo, su reino, la salvación. Estaban enojados, siempre había oposición, pero también ellos estaban creciendo en este ánimo, en este nuevo espíritu que tenían, y se levanta Pedro en el capítulo 4 y les responde a sus detractores, a sus oponentes, primero con autoridad. Les empieza a decir: Jesucristo, a quienes ustedes crucificasteis,
enfrente de ellos y sin temor, ¿verdad? Con autoridad, con elocuencia. Si leen el pasaje como lo leímos hace rato, se fijan en la forma en que hablaba Pedro y cómo acomodaba la historia y los hechos. ¡Qué elocuencia! Este pescador que no tenía educación, con elocuencia, lleno del Espíritu Santo, literalmente, así dice el capítulo 4, se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo. Yo creo que eso fue lo principal, con valor, ya lo dijimos, con testimonios sobre lo recién acontecido, con los hechos. Ese Jesucristo que ustedes crucificasteis y todos los hechos los fue explicando parte por parte. También usando las Escrituras como referencia, las profecías que están cumplidas, ahí lo está explicando él también en el sacrificio de Cristo, cuando les estaba hablando sobre el sacrificio de Cristo. Y por último, hermanos, estaba hablando con denuedo, con denuedo. ¿Qué significa denuedo? En la Biblia, denuedo significa valentía, audacia y firmeza. Por favor, repitan conmigo. Denuedo significa valentía, audacia y firmeza. Otra vez. Denuedo significa valentía, audacia y firmeza. Para actuar con confianza en Dios, especialmente al proclamar la fe y al enfrentar adversidades. La palabra de denuedo se repite 3 veces tan solo en este capítulo 4 de Hechos. Entonces, todas esas características estaban en el mensaje de Pedro: autoridad, elocuencia, Espíritu Santo, valor, testimonio, escrituras y denuedo. Y denuedo, y ese es el tema que estamos tomando hoy. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Denuedo. Sus oponentes no pudieron encarcelarlos más. Ya habían pasado una nochecita en la cárcel. Yo no sé quién ha pasado una noche en la cárcel, a nadie se lo deseo. Yo nunca he estado en la cárcel, gracias a Dios, pero sí he escuchado cómo se sufre por una noche o unas horas estando en la cárcel. Es muy feo, ¿sí o no? No sé si han estado, pero hemos leído y hemos escuchado. Ellos ya han pasado una nochecita en la cárcel porque ya los agarraron en la tarde y ya no había tiempo de juzgarlos o de hacer algo, y entonces ya habían pasado una noche en la cárcel. Sus oponentes, los fariseos, los escribas, ya no podían encarcelarlos más, no podían castigarlos más, ni podían hablar en contra por diferentes razones. Una, porque hablaban con denuedo. Porque hablaban con, ¿cómo dijimos? Valentía, audacia y firmeza. Cuando uno habla con denuedo, con valentía, con audacia y con firmeza, es difícil que nos detengan, es difícil que nos contradigan, es difícil que se opongan. Porque eso es el denuedo. Entonces, no podían hacer nada más porque hablaban con denuedo. También porque se maravillaban de cómo siendo hombres sin letras, sin del vulgo, hablaban con elocuencia. ¿Cómo era posible que estos hombres, estos pescadores, estos gente del pueblo, esos pastores, gente sin letras, hablaban con esa elocuencia presentando el mensaje de Dios? También tenían otro punto a favor. Estaba el cojo presente ahí, el cojo que fue sanado apenas unos días antes, estaba en medio de ellos. Era una prueba viva de la sanidad, del poder de Dios. No podían rebatir eso, no podían rebatir, no podían decir, veo una palabra que se usa secularmente, palero, ¿verdad? No podían decir, este es un palero, ¿verdad? Alguien que está, el palero es alguien que fue contratado para testificar mal, o para obrar mal, o para decir que fue sano sin que haya estado enfermo. Pues esa es la palabra. Entonces, él estaba ahí presente, ese cojo que tenía, ¿cuánto tiempo cojo? 40 años ya tenía. Entonces no podían decir nada porque ahí estaba la prueba. Tampoco podían decir nada porque reconocían que ellos se habían estado con Jesús, que los apóstoles, que sus discípulos habían estado con Jesús. Entonces no podían hablar mal, la gente los conocía.
reconocían que había estado con Jesús. Y por causa del pueblo, porque literalmente también dice la Escritura en el capítulo 4 de Hechos, que todos glorificaban a Dios. Toda la gente que estaba ahí, todo el pueblo glorificaba a Dios. ¿Cómo te opones a un pueblo que glorifica a Dios? Están todos juntos dando testimonio, dándole la gloria a Dios, glorificando a Dios, alabándole, cantando. ¿Cómo te opones a un pueblo? No es posible. Por causa del pueblo, todos glorificaban a Dios. Vamos a leerlo. Verso 21, ¿no? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cada punto de los que he estado mencionando está basado en el capítulo 4 de Hechos. Cada punto de los que leí está ahí en el capítulo 4. Y entonces están en un aprieto sus oponentes y sus perseguidores porque ya no saben qué hacer. Literalmente también dicen, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Saben que cuando proclamamos el Evangelio, hermanos, ponemos a temblar al enemigo, ponemos a temblar a los oponentes, a los neófitos, a los necios, a los que se oponen cuando proclamamos el Evangelio? De tal modo que ya no saben qué hacer. ¿No les ha pasado que nos han hecho una injusticia alguna vez? Pero no pueden con nosotros porque somos el pueblo de Dios, somos los escogidos y salimos ganando siempre, ¿no? Yo les he compartido que yo trabajé 11 años en Sabritas y en esos 11 años yo vi como gente que trató de hacerme daño, de hacer injusticias conmigo, tratarme mal, unos hasta físicamente. Yo vi, hermanos, ahí la mano de Dios. Yo vi como, sin decir nada, al ratito los cambiaban a las noches, los cambiaban de turno, los corrían, o solitos iban. Unos se enfermaban y los pusieron en una lista ahí, los que estaban enfermos. Entonces llegó el COVID-19 y diabéticos, hipertensos y con otras enfermedades a sus casas. Un año les estuvieron pagando y después de ese año los corrieron. Yo vi, hermanos, la mano de Dios. Cuando estamos en ese sentido, la gente no puede hacernos nada más. Y no saben qué hacer, imposible, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No les quedó más remedio que reprenderlos y advertirles que no siguieran hablando y enseñando en el nombre de Jesús? Esa fue la advertencia. Pero ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Fue contundente, ¿verdad? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 y 20. No podemos desobedecer a Dios. Si Dios nos manda, vamos a ir. Si Dios nos dice, vamos a hacerlo. Pero también es porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahorita vamos a ir a esa parte. Finalmente, hermanos, nos sueltan, ¿verdad? Nos sueltan y ¿qué hacen? Ya leímos. Dan testimonio, número 1, dan testimonio. 4:23 Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Dieron testimonio, ¿no? Eso es dar testimonio. Fueron con los suyos y contaron todo lo que había acontecido. Segundo, ¿cómo reaccionaron los hermanos? ¿Cómo reaccionaron los que estaban ahí reunidos cuando ellos nos contaron lo que había pasado? Hechos 4:24. Alabaron y glorificaron a Dios. Dice literalmente, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y entonces viene ahí la parte de las escrituras que repiten ellos, ¿no?
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Alababan y glorificaban a Dios usando las propias escrituras. ¿Qué hicieron después? ¿Qué pasó después de que alababan a Dios? Oraron. Hechos 4, 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El grupo que estaba ahí, los que habían escuchado el testimonio de los apóstoles, de los que había pasado, oraron por ellos, ¿verdad? Y le pidieron a Dios que con todo el denuedo hablaban la palabra de Dios, mientras se hacían señales, prodigios y sanidades. ¿Y qué pasó cuando terminaron de orar? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos estaban orando por los apóstoles, ¿se fijaron? Ellos estaban orando nada más por los apóstoles anteriormente, pero cuando hubieron orado, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya no nada más eran los apóstoles, todos, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se fijan? ¿Se fijan ese detalle? Todos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros hemos oído y que no podemos cambiar? ¿Qué es lo que hemos visto y oído y que no podemos cambiar? Primero es, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ese es el mensaje que oímos, lo que hemos escuchado, lo que debemos compartir el testimonio. ¿Y qué es lo que hemos visto y oído que no podemos callar? Miren, hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia, no voy a preguntar ¿cuántos años tiene aquí en la iglesia? Porque siempre sabe que tengo muchos años y estamos casi igual que al principio a veces. ¿Qué es lo que hemos visto y oído? ¿Qué ha hecho Dios en su familia, hermanos Rodríguez? ¿Qué ha hecho Dios en su negocio, hermano Víctor? ¿Qué ha hecho Dios con usted, hermana Lulú? ¿Qué ha hecho Dios con los Pluma, los Ortiz? ¿Qué ha hecho con ustedes, familia pastoral? ¿Qué ha hecho Dios con los Velo? Adriana, con tu mamá. ¿Qué es lo que hemos visto y oído en nuestra familia, en nuestra vida cristiana? Observantes, aquí están también. Si nos pusiéramos a dar testimonio, hermanos, híjole, aquí iba a ser una de escuchar tantas bendiciones y tantas cosas que hemos vivido y experimentado en nuestra vida cristiana. Y eso es lo que tenemos que compartir. Es lo que no podemos quedarnos callados, hermanos. ¿Saben que si nos quedamos callados, qué va a pasar? Las piedras van a hablar. Y es un privilegio. Compartir la palabra es un privilegio que los ángeles quieren. ¿Sí saben? La Escritura dice que los ángeles quisieran hacer su trabajo. Pero es un privilegio. El mensaje que debemos compartir y no callar es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y que hemos visto aquí, en nuestra familia, a nuestro alrededor, milagros, salvación, sanidad,
provisión, ayudamiento, bendición, prosperidad, protección, Amén. y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo trabajaba, le pusieron un nombre a los accidentes del casi, ¿no? Casi me caigo, casi me golpeo. Y en nuestra vida, hermanos, hemos tenido tantos casi de estar a un paso de inclusive perder la vida, ¿no? Un accidente, una enfermedad, una situación difícil. Hemos estado en el casi. Y Dios nos ha librado. Muchas cosas que hemos visto. Y eso no hay vuelta de hoja. Y no podemos callarnos tampoco, hermanos, de lo que hemos visto y oído. En Lucas 19, cuando va entrando Jesús a la ciudad y entonces los fariseos se enojan y regañan a Jesús y le dicen: Maestro, reprenda a tus discípulos. Y él les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No podemos callarnos, hermano, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y vivido. ¿Y saben qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar cuando no nos callemos y cuando digamos lo que hemos visto y oído? Hoy les puedo comunicar, precisamente les decía que estamos perdiendo la costumbre de evangelizar, de compartir, de discipular, de abrir misiones. Se está perdiendo por muchas causas, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder cuando no callemos lo que hemos visto y oído? Número uno, la iglesia va a crecer como creció la iglesia de Jerusalén. Y apenas estaban empezando, ¿verdad? Apenas estaban en Jerusalén, apenas faltaba Judea, Samaria, lo último de la tierra. Me cuesta Y en tan más. solo 3 capítulos de Dios, 8,120. La iglesia va a crecer, hermanos, si nos dedicamos a hablar, a compartir lo que hemos visto y vivido. Y podemos seguir los pasos que siguieron los hermanos de Jerusalén. Dieron testimonio entre ellos, se animaron, alabaron y glorificaron a Dios y oraron. Y lo demás, el Espíritu Santo dio el culto. Y entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, si hacemos todo eso? Este lugar va a temblar. Amén. Y no como el temblor que nos agarró ese día que estábamos aquí en el culto, ¿no? El que empezó a moverse, todo estaba el pastor Pipe en el púlpito. Y el piano que estaba ahí, pues se movió, fallando. Y todo moviéndose. Y aquí estuvimos, no nos salimos. Va a temblar aquí, pero con un temblor del Espíritu Santo. Aleluya, Y amén. entonces vamos a ser llenos del Espíritu Santo. No que no tengamos al Espíritu Santo, ya lo tenemos, pero vamos a tener una plenitud, hermanos, que no vamos a poder callar. Vamos a hablar con denuedo. ¿Cómo era denuedo? Con valentía, con audacia y con firmeza. Me gustó mucho esa descripción. Vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿No les gustaría que esas bancas se llenaran? Amén. Y más que llenarse, ¿no les gustaría que trabajáramos en alcanzar las almas para Cristo, las almas que se están ganando, nuestros vecinos, nuestra familia? Pues entonces no podemos quedarnos callados. No vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué no oramos? Póngase de pie, glorifica a Dios en su corazón, alabe a Dios, dé testimonio. Amén. Y el Señor va a traer para añadidura. Gracias, Señor. Padre, te agradecemos esta mañana por tu palabra, porque es como una espada que entra en nuestro corazón y nos habla y nos corta, Señor. Nos corrige, Señor, y nos duele a veces. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Y pido que podamos hablar ahora con denuedo, Señor, de tu palabra, compartir tu palabra y que veamos los frutos en este lugar. Que tu nombre sea glorificado, Señor, que tu nombre sea enaltecido, que tu iglesia crezca, que crezcamos en espiritualidad, que crezcamos, Señor, en convicción, Gracias. que podamos dar testimonio que somos Sí, hijos Padre, tuyos. gracias.
Nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. En nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Gracias.